Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Las PASO modificaron el escenario político nacional y hoy nos encontramos discutiendo una serie de cuestiones que creíamos que formaban ya parte del ADN de nuestra nación. Una de ellas, la educación pública, gratuita y obligatoria, por no nombrar las cuestiones económicas, pero también hoy casi estamos discutiendo las bases de nuestra democracia a partir del nuevo periodo que se abrió en 1983. Hoy nos acompaña la diputada nacional Ingrid Jeter, que es candidata también a diputada en estas elecciones de octubre para renovar mandato. Muchas gracias por estar con nosotros, Ingrid. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, Constanza. Realmente un gusto. Bueno, ¿cómo estás viendo este escenario que se abrió a partir del resultado de las PASO? Bueno, me parece que es un resultado que era de esperar porque la gente está muy mal, muy angustiada, muy disconforme con los resultados concretos que le ha dado la dirigencia durante muchísimo tiempo. Entonces es una forma de protestar y decir, bueno, quiero patear el tablero y decir, bueno, que se vayan todos, que elijo a alguien que no estuvo nunca. Creo que ese fue el resultado por el cual Milei sacó muchos votos, ¿no? Y ahora nuestro desafío es justamente decir, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que hace falta un cambio profundo, pero hay que tener también la experiencia para hacerlo y hay que tener el carácter. Yo confío mucho en Patricia Bullrich, que es la candidata que nosotros estamos apoyando, y porque creo que para hacer ese cambio importante en la Argentina en materia laboral, en tener el primer presupuesto ya para el 2024 déficit cero, para terminar la inflación, por ejemplo, bueno, hay que avanzar sobre ciertos privilegios que son los que siempre se han resistido al cambio. Y para eso hay que tener conocimiento, coraje y experiencia, digamos. Por eso, bueno, ojalá que la gente advierta que estamos totalmente de acuerdo con que hace falta un cambio, pero que ese cambio tiene que ser dentro de la democracia y además con profunda convicción y con solvencia para hacerlo. Bueno, después de las PASO también, ya antes de las elecciones, en las elecciones que dieron lugar a las PASO, se empezaron a notar ciertas rispideces dentro de Juntos por el Cambio y hoy esto continúa. ¿Cómo afecta esto en la mirada del ciudadano, del elector? Para mí afectó bastante, digamos, afectó mucho. A ver, siempre es positivo una interna, en el sentido, o unas PASO, mejor dicho. ¿Por qué yo pensaba siempre que es positivo y lo sigo pensando? Porque es la oportunidad que la gente pueda elegir el candidato y no el dedo o un grupo sentado en un escritorio. Entonces, es positivo. Es positivo que una fuerza mayoritaria que está en todo el país y demás pueda dirimir su candidato a través de unas PASO. Ahora, realmente la gente evidentemente no acepta la pelea política y eso también lo entiendo en el contexto. Hay demasiados graves problemas, como que no te alcanza la plata, digamos, y ves que la gente o que los que tienen que resolverte problemas se están peleando, entonces eso obviamente afecta. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por mostrar. Hoy ya es Patricia la que está liderando el espacio. Yo creo que hoy está bastante encaminado y toda la gente que está dentro de Juntos por el Cambio entendió eso y están trabajando dentro de un esquema unánime, digamos. ¿Cuál es la propuesta de Juntos por el Cambio? El cambio, principalmente, esta vez sí atreverse al cambio. Yo creo que si hay algo que nos faltó en los 4 años de Mauricio Macri fue el coraje de llevar adelante el cambio que la gente ya votó en su momento, atreverse a avanzar con los privilegios que hay dentro de la dirigencia política, gremial y de empresarios prebendarios, que parece que es imposible de romper eso y al final la gente siente que se queda totalmente afuera del sistema. Entonces la propuesta es reformar toda la legislación laboral, modernizarla, es antiquísima, no va más. Hay 8 millones de personas que trabajan en negro por esta causa. Modificar la cuestión o toda la legislación impositiva, tampoco se da más sobre las cargas que tiene que sostener el que trabaja, el que produce, el que emprende. Reducir drásticamente los gastos del erario público, bajar todo lo que signifique gasto político, gasto espurio
que no tenga una prestación directa en materia de seguridad, en materia de salud, de educación. Por supuesto, atreverse también a modificar el sistema educativo en el sentido de darle una preeminencia absoluta a la educación, ir por la calidad educativa, no más paros, asegurar los 190 días de clase y en el tema seguridad también hacer una drástica modificación de legislación que han siempre dejado al delincuente con más derechos y más garantías que la víctima y bajar una línea desde la presidencia a las fuerzas y demás que el ciudadano y el que nos cuida, como el policía, el gendarme, el prefecto, tienen el apoyo del que dirige y va a ser respaldado cuando actúe en contra de la delincuencia. ¿Qué escenario, qué situación ves para las elecciones de octubre? ¿Crees que va a haber una segunda vuelta? Sí, creo que va a haber una segunda vuelta. Creo que en la segunda vuelta van a estar Bullrich y Milei, es lo que me parece que nosotros estamos trabajando para que Patricia Bullrich gane las elecciones. El primer paso fue para nosotros, bueno, las PASO, ahora es entrar en la segunda vuelta y después coronar, digamos, en noviembre. Pero yo creo que va a ser así, que van a estar esas dos figuras porque son las que lideran el cambio y evidentemente la gente busca eso, no quiere saber más nada con el populismo que nos trajo hasta acá. Hay todavía una cierta duda y se incentiva no solamente desde los medios, sino inclusive desde las filas de Milei, la idea de que Macri lo apoya. Sí, en realidad Macri creo que lo que hizo, él está como corrido un poco de la competencia terrenal de las elecciones, todas sus opiniones fueron muy desde una posición casi de un observador. Y él lo que dice es, bueno, felicita, digamos, que en su caso Milei haya puesto sobre el tablero o que haya expresado un poco las ideas de la libertad, que haya expresado las ideas de libertad de mercado y demás, y eso le pareció bien y le pareció bien que haya tenido el acompañamiento de la gente y demás sin tanta estructura. Creo que eso es lo que quiso decir. Pero Macri está dentro de la fila de Juntos por el Cambio. Yo lo siento que, a ver, él conoce a Patricia Bullrich, la ha tenido en el gabinete, sabe sobre todo de su gran fortaleza, que es su propia convicción de ir por lo que cree, digamos, ¿no? Y no amilanarse por nada, no tener miedo, no tener tampoco ningún trasfondo que la lleve a negociar y dejar de lado sus convicciones. Eso me parece muy importante. Es una persona que es una persona común, yo la conozco hace mucho tiempo, pero además uno puede observar o leer, digamos, toda su trayectoria. Nunca se ha apegado a los lujos, a los privilegios, siempre ha vivido una vida normal, común. Me parece que le interesa más trascender que ascender económicamente, le interesa más dejar algo en la historia que llenarse de plata, digamos. Entonces, con ese tipo de personas son los líderes que logran los cambios. Cuando uno lee la historia en el mundo, ese tipo de líderes son los que logran cambios importantes en los países. Y creo que Mauricio la observó, sabe que es así y la apoya. Apoya las ideas, digamos, que ha puesto Milei en el Congreso primero y hoy en su campaña, pero está convencido que el cambio es posible con el liderazgo de Patricia Bullrich. Bueno, este año estábamos reflexionando y casi estamos celebrando, ¿no?, los 40 años de democracia. Y el acto que se produjo recientemente en la legislatura porteña generó nuevamente un gran movimiento de las organizaciones de derechos humanos, pero también de los ciudadanos que seguimos defendiendo el proceso que se abrió a partir de 1983, el juicio a las juntas, el orden institucional que se creó posteriormente, y hoy parece que hay también una revisión de esto. Sí, la verdad que yo creo que nosotros, y eso es un deseo, digamos, ¿no?, una añoranza, la Argentina tiene que mirar hacia adelante, tiene que mirar hacia el futuro. Tengo que reconocer que si hay personas que todavía
plantean esto es porque quizás algunas heridas no fueron resueltas. Hay que atenderlas, pero volver a, digamos, escarbar en cosas que las teníamos como sanadas no me parece positivo. Creo que hay que mirar para adelante. Yo soy bastante conocida, digamos, y hablo bastante con Victoria Villarroel, pero en ese sentido, la verdad, no creo que valga la pena volver a plantear grietas en la Argentina. Me parece que hay que mirar para adelante y que hoy tenemos problemas gravísimos de pobreza, de chicos, 60% de los chicos están en la pobreza, de alineación absoluta, el crimen ese que vimos del ingeniero, vemos que poco vale la vida para mucha gente, digamos, ¿no? El asesino evidentemente no le da absolutamente ningún valor a la vida. Bueno, y eso en la Argentina cada día vemos repetirse. Ese me parece que es el peor problema, la pobreza, la violencia, la inseguridad, y ahí tenemos que atacar y mirar para adelante. Bueno, ¿qué le dirías hoy al ciudadano frente a las próximas elecciones? Que piense bien, que yo estoy convencida, por un lado, que me propongo para renovar mi banca como diputada nacional, que he hecho lo posible por cumplir con la ciudadanía. He tratado de poner la voz de Corrientes en el Congreso, no me he callado en ningún debate, siempre he tratado de llevar adelante los intereses de la provincia. Me propongo, le pido el acompañamiento, y también que estoy convencida que el equipo que lidera Patricia es un equipo muy solvente, y sobre todo ella tiene el carácter, la firmeza y la convicción para hacer que ese cambio que todos queremos, que la gente en su mayoría quiere y que yo también quiero desde hace muchísimos años, es posible hacerlo con alguien de convicción y de coraje como Patricia Bullrich. ¿Crees que estamos en un momento bisagra? Sí, lamentablemente me parece que ha habido muchos momentos, y lamentablemente siempre digo, siempre podemos estar peor, por eso es momento de reflexionar. Y también hay una cosa, tenemos hoy la chance de hacer las cosas bien, normal, como un país. Siempre quisiera ser, digamos, un país como Alemania, como Finlandia, como un país europeo que vive. Bueno, tenemos esa posibilidad de hacer las cosas bien, hagámoslas. No demos una vuelta de timón por capricho, por bronca, y de vuelta nos arrepintamos unos años después. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos en Escenarios. En Corrientes tenemos un banco sólido con los mejores indicadores del sistema financiero en materia de liquidez, solvencia y rentabilidad, que financia el consumo y la inversión de familias y empresas correntinas. Tenemos un programa de desarrollo productivo con 10.000 millones en créditos, con tasas subsidiadas y plazos de gracia, con un parque de 336 cajeros automáticos para tener presencia en cada municipio, previendo llegar al 85% de cobertura durante el 2023 y el 100% en 2024. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. En octubre del año 2006, la provincia de Corrientes se conmovió con uno de los crímenes más tremendos de su historia, el crimen de Ramoncito en medio de un rito satánico. Un periodista, Leonardo Gentile, tomó el caso y realizó una investigación que finalizó en una novela negra que se llama Satán de los Esteros. Estuvo en la Feria de Caacatí presentando esta novela y
contándonos de qué manera pudo abordar este tremendo caso. Aquí nuestra conversación con Leonardo. ¿Cómo llegas al tema? Bueno, fue un poco por accidente que llegué. Yo en realidad estaba investigando otro tema que tenía que ver con mujeres que estaban siendo acusadas o criminalizadas por su creencia. Y una compañera de trabajo me habló de 2 mujeres que estaban detenidas en Mercedes por organizar un crimen ritual. Yo, cuando ella me lo comentó, pensé que estaban detenidas injustamente, les habían inventado una causa, como muchas veces pasa, las estaban acusando por algo que había cometido esta persona. Y cuando me empecé a acercar al tema y luego viajé varias veces, ahí realmente fui viendo que había muchas pruebas que las vinculaban. Así que ahí me empecé a encontrar con una realidad que era mucho más grande de la que se veía de Buenos Aires, y a conocer un mundo que la verdad no me esperaba. Ahí originalmente, la idea original que tenía era escribir una nota en un diario, que bueno, lo hice en aquel momento, pero me di cuenta, y la verdad sentí una necesidad de profundizar mucho más en el caso. Por eso terminamos haciendo una narración más larga que derivó en lo que hoy es el libro. Aquí se conoció como el caso Ramoncito, ¿no? Sí. Contanos un poco acerca del caso. Bueno, un nene de 11 años que fue elegido por un grupo que tenía complejos de creencias mágicas y religiosas. No eran ni creencias institucionalizadas, ni creencias populares, así como tiene la mayoría de la gente, que hay una religiosidad muy fuerte en gran parte de la región de Corrientes y en otros lugares del país. Esta gente tomaba elementos de distintas creencias y con eso construía como una especie de corpus religioso propio que justificaba las acciones que hacía, que no tenía que ver solamente con el asesinato de este nene, sino con la trata de menores y con otra serie de vejámenes que sufrieron otros chicos también, no solamente Mona en Mercedes. Una organización estaba dedicada a eso, se dedicaba también a otros delitos conexos, generalmente como fuente de financiamiento para el grupo, como el narcotráfico, la trata de menores, como comentaba recién, y se cree que también comercializaban pornografía infantil. Pero todas esas actividades les servían como fuente de ingresos para retener a los miembros del grupo, para atraer más gente que quiera trabajar, entre comillas, con el grupo. Y en realidad, según la hipótesis de un antropólogo que investigó el caso en su momento, todo eso, el real objetivo era un objetivo de fe, mágico, religioso. Ellos creían que haciendo ese tipo de ofrendas les iba a ir mejor económicamente y iba a tener mayor prominencia social. Y se llegó a una condena, según una investigación judicial. Vos relatás también la movilización del pueblo, ¿cómo? Sí. El libro consta, digamos, está escrito con el formato de una novela negra. Empieza contando un poco quién era Moná. Moná es el apodo que tenía en la familia Ramoncito. Y luego se cuenta un poco la historia de él, porque yo había visto que en general desde los medios te pasaba por alto la persona del nene y me interesaba primero humanizarlo. Luego, a partir de que sucede el crimen y que encuentran el cuerpo, cuento la investigación, que primero tuvo varios tropiezos porque la verdad que se enfrentaban a algo que no conocían muy bien. Entonces era muy complejo poder investigar. Y se cuentan los 2 juicios y se cuenta también todas las repercusiones políticas que hubo en el caso. Y finalmente, digamos, uno de los motivos por los cuales el caso se resolvió o se pudo llegar a 2 condenas judiciales es porque hay una testigo protegida que vio el crimen, estuvo presente y en el momento se animó a contarlo. Mi objetivo desde que empecé a trabajar era poder hablar con ella y finalmente la pude conocer y bueno, hay un capítulo en el que yo converso con ella para ser más grave, ¿no? Claro, bueno, no te voy a pedir que cuentes la novela.
Pero además de esta testigo protegida, ¿de qué otras fuentes te... Bueno, en principio tuve acceso a toda la causa judicial, a algunos documentos reservados de la investigación policial que se hizo. Además, hice algo así como, no me recuerdo exactamente, pero eran un poco más de 30 entrevistas, en general a vecinos de Mercedes, a familiares, a funcionarios judiciales, policiales, a algunos dirigentes políticos, empresarios de Mercedes y también de la ciudad de Corrientes, que tuvieron cierta vinculación con el tema. También, por ejemplo, a peritos que trabajaron en el caso, por eso también estuve en Curuzucuatiá. Y con todo ese corpus, después, bueno, el desafío era tratar de organizar todo ese material documental. Ahí tuve un trabajo bastante importante que se fue dando en general antes de que empiece a escribir, pero también mientras iba haciendo todo ese trabajo de archivo, es como que ya se fue soltando la idea que yo tenía, pero que quería hacer al escribir. Pero lo primero fue toda la organización documental. Claro, ¿no sabías primero que querías escribir una novela negra? ¿Fuiste a investigar el caso? No, porque yo lo primero que quería hacer era escribir un relato corto para un libro de relatos que estaba haciendo en su momento. Lo dejé cuando pasó esto porque me di cuenta que era algo enorme. Le dediqué toda la atención a este tema y algunas notas en un diario en el que yo trabajaba en ese momento. Pero la verdad es que después, como te decía, cada vez que me volví a Buenos Aires en el micro pensando todo lo que me habían contado y además el compromiso que tenía mucha gente con esto, es como que ahí sentía la necesidad de dedicarle más tiempo. También muchas veces volvía pensando que algo sigo o largo todo acá, porque volvía muy afectado a veces, ¿no? Claro. ¿Qué te deja a vos este libro? Lo que me deja es un aprendizaje. Si querés ser profesional como escritor, porque hice la investigación más grande de mi vida y el proceso de escritura más grande también de mi vida. Pues es el texto que me llevó más tiempo, con una tarea de corrección y de edición muy larga. Anoche le contaba a un colega que cuando faltaban unos meses para que ya se cierre la fecha, la editora me dice, está bien el material, no hay ningún problema, pero el único problema que tiene es que es muy largo, tenemos que reducir el texto a la mitad. Estuve trabajando desde marzo a octubre aproximadamente en reducir el texto, tratando de mantener la estructura. Hubo algunas cosas que tuve que sacar, creo que quedó el más importante. Pero bueno, esta fue una parte del trabajo. Antes trabajé con Selva, con quien aprendí mucho, y tiene mucho que ver en lo que es el resultado final del texto. Antes había trabajado con otros dos escritores que también, así como Selva, los admiraba mucho, Julián López y Leopoldo Brizuela. Un proceso muy largo fue con Leopoldo, el proceso inicial, y ahí es como que yo creo que cuando trabajé con él empecé a cambiar un poco la mirada que tenía, que a veces da en escritura periodística, porque a veces cuando uno trabaja mucho tiempo en medios, es como que se va domesticando la escritura. Escribe de una manera muy parecida, muy estandarizada, digamos, y se pierden muchas cosas que a veces él no las tenía cuando empezó a trabajar, ¿no? Pero bueno, después de 20 y pico de años de trabajo en medios, es como que se va formateando la manera de escribir y se pierden algunas cosas. Hay que volver a aprender algunas cosas que no tenía en un principio y otras cosas que yo no sabía y que me enseñaron estos tres maestros que tuve, que me ayudaron mucho en lo que terminó saliendo a publicar. Bueno, y ya el proceso de escritura, la investigación, todo fue difícil, o sea, todo fue trabajoso, pero ¿qué te costó más? ¿Cuál fue el desafío más grande para vos? Y realmente el contacto que tuve con la familia del nene y cuando hablé, como te decía antes, con la nena que fue testigo protegida. Esos fueron los momentos más difíciles. Y después, bueno, por supuesto, al leer detalles que estaban en la causa judicial o que me contaban algunos testigos, era difícil porque
Fue un asesinato muy cruento, pero el contacto con la familia de Mona fue difícil. Ellos, veo que algunos eran gente muy vulnerable. Otros, por ejemplo, la tía, muy luchadora, y a pesar de eso sigue teniendo hoy muchas adversidades y le cuesta mucho salir adelante, pero es una persona que no se rinde. Y yo creo que también eso tuvieron mucho que ver en que se puede investigar algo, ¿no? Porque ellos se animaron, golpearon puertas cuando nadie se escuchaba. Y después también, aparte de ellos, hubo funcionarios judiciales y policiales que se la jugaron, y algunos sufrieron represalia para que se pueda hacer justicia, ¿no? Más allá del valor literario, ¿qué valor tiene para vos? ¿Qué crees que estás dejando con él? No, la verdad, simplemente mostrar algo que pasó. Realmente, pues cada uno le dará el valor social que tiene. Muchas gracias. No las contares. Esta fue la conversación con Leonardo Gentile, que presentó Satán de los Esteros en la Feria de Caacatí. Vamos a seguir compartiendo entrevistas que realizamos a lo largo de la feria en los próximos programas. Y los esperamos, como siempre, la semana que viene aquí, en Escenarios. Muchas gracias.